vamos a trasladarle la pregunta a nuestra primera invitada, que es la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. A ver, el debut del presidente del Congreso, ¿cómo lo evaluaría desde su perspectiva? Bueno, creo que el presidente del Congreso ha señalado algo que es evidente, ¿no? Que es que cualquier congresista tiene efectivamente la posibilidad de presentar el proyecto de ley que estime conveniente, abordando los temas que estime conveniente. Y finalmente son las comisiones y en última instancia el Pleno del Congreso quienes deciden si eso procede o no procede. Entonces, efectivamente, digamos, ya que empezamos un nuevo periodo anual de sesiones, se podría volver a plantear un proyecto de ley de esa naturaleza. Sin embargo, el tema ya ha sido zanjado en dos oportunidades, ¿no? Cuando se presentó la primera vez el proyecto en la Comisión de Constitución, se archivó en la Comisión de Constitución, y luego cuando se inició el debate alrededor del adelanto de elecciones, también el Pleno del Congreso de la República archivó la posibilidad de irnos a una asamblea constituyente, decisión que yo creo que era correcta, porque la asamblea constituyente implica romper con el Estado de Derecho, no es admisible, desde mi punto de vista, incluso incluir una reforma constitucional abriendo esa puerta, ¿no? Pero el tema, creo yo, está zanjado y es evidente que no existe el consenso, pero más allá de que no existe el consenso, los congresistas están en la libertad de plantear los proyectos de ley. De insistir a pesar de los resultados anteriores. Sí. ¿Eso es lo que ha querido decir para usted el presidente del Congreso? Yo que ha sido ¿Satisfecha con la elección de la mesa? Bueno, ha sido una decisión difícil, ¿no? Ha sido una decisión difícil para Avanza País, ha sido, creo yo, una decisión difícil para el bloque democrático, frente a la posibilidad de que los niños de Acción Popular, que habían logrado consolidar una mayoría dentro de su bancada, con algunas excepciones, por supuesto, junto con la izquierda, frente a la posibilidad de que sean ellos quienes controlen el Congreso de la República, nosotros evaluamos distintas alternativas que nos permitieran lograr los votos necesarios para seguir, digamos, dentro de la mesa directiva. Nosotros, como bloque democrático, gracias a este viraje de Acción Popular, ya no teníamos los votos necesarios. Por lo tanto, teníamos que elegir entre tener una mesa controlada al 100% por la izquierda y los niños, o una mesa del bloque con una cuota, con una concesión del 25% a la izquierda, y creo que la decisión que tomamos ha sido la correcta, a pesar de que ha sido difícil, ¿no? Y para nosotros no es el escenario ideal, pero la composición del Congreso es la que es, y si pudiéramos cambiarla, lo haríamos, pero no lo podemos hacer, y por eso creo que es muy importante hablar de la reforma política, renovar el Congreso a mitad de periodo. Eso exactamente es lo que le quería preguntar sobre la agenda que debería tomar en cuenta el Congreso, al margen, por supuesto, de una que hay pendiente de recuperación de credibilidad y legitimidad frente a los ciudadanos. Pero empecemos por la Presidenta de la República. ¿Cuál cree usted o espera deberían ser las claves del discurso de mañana? Bueno, yo creo que tiene que abordar, en primer lugar, la reactivación económica. Creo que no ha habido una posición y una política clara por parte de este gobierno respecto a la realidad, que es que no estamos creciendo, y eso significa que cada vez más peruanos están condenados a la pobreza. La reactivación económica no se va a producir entregando bonos o a través de programas sociales que durante la pandemia evidentemente eran necesarios, pero ya hemos superado ese contexto. Lo que necesitamos hoy es generar las condiciones para promover la inversión privada. Sin inversión privada no hay generación de empleo, y sin generación de empleo no podemos combatir la pobreza. Entonces creo que eso como punto número uno. Como punto número dos, creo que el Ejecutivo tiene que también comprarse el pleito y acompañar al Congreso promoviendo la reforma política. Ese es un tema que para Avanza País es primordial. Creemos que durante esta siguiente legislatura debe ser un tema prioritario para el Congreso y la agenda parlamentaria, y creemos que eso tiene que ser acompañado también por el Ejecutivo y por las demás instituciones del Estado, ¿no? Porque cuando hablamos de crisis política, lo cierto es que si queremos ver cambios, tenemos que cambiar un poco el sistema político, el sistema electoral. De lo contrario, si seguimos manteniendo elecciones con el sistema tal cual está, difícilmente vamos a ver mejores resultados. Claro. Y en tercer lugar, creo que es importante que la Presidenta de la República le explique o le exponga al Congreso qué piensa hacer respecto al niño que se viene. Es evidente que la regionalización no ha dado resultados. La regionalización como proceso político no ha funcionado. Y no podemos seguir tapándonos los ojos frente a esta realidad. No podemos seguir pretendiendo solucionar problemas transfiriendo presupuesto a los gobiernos regionales, porque finalmente eso no está representando una solución. Y creemos que el gobierno tiene que tomar la batuta y plantear un plan concreto para afrontar esta situación grave que se viene dentro de poco tiempo, ¿no? Y creo que es importante que en este mensaje la Presidenta
dé señales de adoptar una dirección, porque creo que Dina Boluarte hasta ahora ha estado muy preocupada básicamente en sobrevivir más que en gobernar el país, y creo que es hora de que asuma la responsabilidad que tiene. De gobernar. Vamos a escuchar a Julio de Martínez, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Él se refirió precisamente al mensaje que ofrecerá mañana la presidenta ante el Congreso y dijo lo siguiente. Va a haber anuncios importantes, eso le corresponde a la presidenta en el discurso, pero sí les puedo decir que va a haber anuncios importantes del trabajo que estamos haciendo, en la proyección que estamos haciendo. Recordar, colegas periodistas, que desde diciembre que hemos asumido estamos marcando hitos importantes que se venían trabajando. Ok, va a haber anuncios importantes, dice, no sabemos exactamente cuáles ni en qué versarán, pero lo cierto es que la economía peruana apunta a crecer apenas un poquito más si es que llega al 1% este año, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo. Hoy el ministro de Economía ha dicho que se pierden más de 20.000 millones de soles en la ineficiencia de la ejecución del gasto público, que es algo que tiene que ver con lo que usted ha dicho. La regionalización fracasó, no funciona, los gobiernos locales, los gobiernos regionales no ejecutan, y esto pasa también en algunos ministerios. Pero vayamos a las reformas, que es su tema, además, entiendo. A ver, cuando los congresistas dijeron no vamos por el adelanto, o cuando se discutía la posibilidad de un adelanto de elecciones tras el golpe de Pedro Castillo, se dijo, mejor esperamos, hacemos la reforma antes de ir a un nuevo proceso electoral. ¿Cuáles son las reformas que debería considerar la Comisión de Constitución hay que hacer hoy ante las próximas elecciones que, de acuerdo por lo menos a todos los indicios, serían en el 26? Bueno, creo que hacer una precisión, ¿no? Nosotros consideramos que las elecciones se tenían que llevar a cabo respetando el calendario electoral vigente, no alterar el calendario electoral vigente, porque eso nos permitía tener un proceso electoral dentro de cierto orden, al 24 inicialmente, cuando iniciamos, y que eso además nos permitía en ese camino debatir y aprobar ciertas reformas, ¿no? Creo yo que las reformas fundamentales son la bicameralidad, que bueno, no alcanzó la votación necesaria la última vez que se discutió, pero es un tema que, digamos, se puede volver a debatir. La bicameralidad es fundamental porque lo que hace es dividir el poder del legislativo, ¿no? El poder legislativo, al ser unicameral, digamos, concentra más poder que en un sistema bicameral. Y finalmente, cuando nosotros dividimos el poder, generamos mayores contrapesos. Y creo que eso podría facilitar y mejorar el trabajo parlamentario, mejorar la representación del Parlamento también. Luego, creo que hay que replantearnos la forma en la cual elegimos al Congreso. Creo que las circunscripciones electorales que tenemos hoy en día son muy grandes. Eso genera un problema de falta de representación. Y además el sistema de representación proporcional que tenemos a través de listas parlamentarias también diluye mucho la relación de representación, y creo que eso incide en que haya, digamos, esta sensación de que el Congreso no representa realmente a la ciudadanía. Creo que debemos reducir el tamaño de las circunscripciones. ¿Evaluar a los congresistas a mitad de mandato es una posibilidad también? Esa es una reforma que de hecho está pendiente, está siendo debatida en la Comisión de Constitución. Yo espero que cuando se instale la Comisión de Constitución en la siguiente legislatura se priorice el debate de esa reforma. ¿Esa comisión? Perú Libre, no, nosotros creemos desde Avanza País que esa comisión definitivamente tiene que quedar en manos del bloque democrático. Fuerza Popular ha presidido esa comisión y nosotros creemos que eso debe seguir siendo así. Usted decía algo interesante, dijo la presidenta se ha concentrado más en sobrevivir que en gestionar y gobernar. Ahora, ¿esta mesa le garantiza sobrevivencia a la presidencia? Bueno, nosotros desde el Bloque Democrático no tenemos intención de promover una vacancia contra la presidenta, y en ese sentido, digamos, no hay, digamos, una amenaza de destituirla. Correcto, pero entonces, tampoco debería existir una claudicación al control político. No, y eso es lo que los sectores que no han apoyado a esta mesa dicen, es una mesa que se ha entregado el gobierno, que tiene una tratativa, que tiene un acuerdo con el gobierno, nos quedamos todos hasta el 26. El señor Acuña hoy ha dicho, debemos quedarnos hasta el 26, no cabe el adelanto. Correcto, se quedan, pero ¿eso significa abdicar o renunciar al control político? En lo absoluto, y desde Avanza País fuimos muy claros, incluso desde antes de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, ¿no? Digamos, ante la eventual llegada de Dina Boluarte al poder por el proceso de sucesión constitucional, Avanza País iba a mantener y ha mantenido
una postura fiscalizadora y vigilante. Y es por eso que nosotros creemos que se tienen que abordar estos temas que ya mencionamos, el proceso de regionalización, la reactivación económica, la inseguridad ciudadana. Creemos que no se está abordando, creemos que el gobierno no está asumiendo la responsabilidad, y eso es lo que nosotros exigimos desde el Congreso de la República y en particular desde Avanza País. Entonces, no creo que se apegue a la realidad decir que esta mesa directiva digamos, es afín al gobierno o que se ha entregado al gobierno. ¿Debería haber cambios en el gabinete? Algo que parece no va a ocurrir. Bueno, nosotros hemos dicho que el ministro de Salud debería definitivamente reevaluar su presencia en esa cartera. Y no le llama la atención el hecho de que el ministro de Salud sea un militante de Alianza para el Progreso y que precisamente el presidente del Congreso sea también el señor Alejandro Soto, sí, por supuesto, que es de Alianza para el Progreso. Ese nombramiento se dio a cabo, digamos, antes de la votación de la mesa directiva y no necesariamente, digamos, va una cosa atada a la otra, ¿no? Pero uno sí suma, uno va sumando. Fue algo que nosotros cuestionamos en su momento y, digamos, y cuando nosotros estábamos detrás de la censura de la señora Gutiérrez, estábamos esperando que se nombrara una persona digamos, más idónea y con mayor experiencia en gestión en materia de salud. Sin embargo, no fue el caso, ¿no? Y nosotros, luego de conocer el nombramiento del nuevo ministro, sostuvimos que no era un nombramiento ideal. Entonces, una vez iniciada la siguiente legislatura, podremos plantear las medidas de control político correspondientes. Correcto. El Congreso tiene el reto de escalar en la aprobación que tiene. La aprobación, si bien es un número, una fotografía del momento, como se dice, en este caso, incluso Flavio Cruz dijo el otro día algo que creo tiene lógica. Él dijo, este Congreso perdió legitimidad, pero está prendido, digamos, de un hilo de legalidad. El reto hoy, sobre todo si estamos pensando en que nos falta lo que queda del 23, el 24, el 25, hasta que se ceda la posta al siguiente gobierno, es cómo va a hacer el Congreso para recuperar la legitimidad. ¿Qué medidas o anuncios o qué debería incluir en la agenda la flamante mesa directiva para empezar a trabajar en ese aspecto? ¿La reforma política, crees? Sí, a ver, varias cosas. Yo no acepto esta división o esta separación que suele hacer la izquierda entre legitimidad y legalidad. Creo que el Congreso puede ser muy poco popular, pero eso no quiere decir que sea ilegítimo. Es un Congreso que ha sido elegido democráticamente y que ha actuado dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, yo no admito que se diga que el Congreso no es legítimo, lo cual no quiere decir que sea poco popular, evidentemente es poco popular. Y la segunda reflexión que quiero hacer es respecto a la baja aprobación que tiene el Congreso como institución. Y creo que es importante que entendamos, digamos, la naturaleza de la institución a la hora de evaluar los índices de aprobación o desaprobación que tienen, que no son iguales a la aprobación o desaprobación que puede tener un gobierno, el Ejecutivo, donde las decisiones se toman de manera jerárquica, de arriba hacia abajo, y el presidente toma la decisión y se acata sin dudas ni murmuraciones. El Congreso no funciona así. El Congreso es un órgano colegiado en donde están representadas las distintas posturas políticas y visiones que tiene la población. Hay 13 bancadas dentro del Congreso. Cada congresista, incluso dentro de las mismas bancadas, tienen visiones distintas. Hay discrepancias dentro de las mismas bancadas y eso se ve reflejado cuando se toman decisiones por mayoría. Entonces, decir que la gestión del Congreso tiene un 9% de desaprobación como si el Congreso actuara como una sola voluntad, como si fuera una decisión monolítica, es absurdo. El Congreso no funciona así. Y la desaprobación que pueden tener el Congreso se puede deber a distintos motivos, lo cual no aplica en el caso del Ejecutivo, ¿no? Y creo que además es una institución muy poco popular justamente porque el poder está sumamente diluido en el Congreso de la República. Fragmentado. Muy bien, Adriana, le agradecemos que haya estado con nosotros y bueno, mañana seguramente estará participando de los actos protocolares y será un placer poder conversar después para analizar el mensaje de la Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mabila. Gracias. Tenemos información de